los ítems en el que ha destacado su mensaje el presidente Luis Arce ha sido la industrialización Ya del mirando país. hacia el futuro, ¿no? Mirando hacia el futuro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir las importaciones, ¿no? Gastar menos dólares. Gastar sí. menos dólares en insumos o en productos de importación. Para eso el gobierno se ha planteado una serie de proyectos, la creación, la instalación de plantas industriales y también la instalación de una planta integral de química básica. Ayer el presidente aclaraba que queremos llegar a 2025 con una reducción de entre 2.000 millones de dólares y 3.000 millones de dólares producto de estas medidas. A ver, que nos va a contar más de todo esto. Así Sí, es. vamos a abundar en todo eso. Entonces, ya estamos en contacto con el viceministro de Energías Alternativas, don Álvaro Arnés. ¿Cómo está, Álvaro? Buen día, bienvenido a La Razón Radio. Muchas gracias, muy buenos días, y por intermedio suyo hago extensivo un saludo cordial a todos los periodistas y un gran abrazo a la distancia. Gracias, amigo, gracias. Sí, ayer era el Día del Periodista, justamente por eso el presidente también se reunió con los periodistas. Claro, de día en día del periodista que se reúne cada año. Cada año, sí, sí, sí. Álvaro, cuéntenos entonces, el presidente ha hablado de varios proyectos de industrialización, muchos tienen que ver con su sector, pero bueno, usted seguramente conoce el plan más a profundidad. Cuéntenos qué proyectos más vienen, cuánto vamos a reducir de importaciones con todo este plan de industrialización que está poniendo en marcha el gobierno. Sí, para nosotros es muy importante socializar con toda la población el significado de lo que es la industrialización. Entonces, básicamente es que todo Bolivia llegue a consumir lo que produce. Hay una necesidad por parte de las industrias y en este escenario lo que se quiere hacer es esa importación que se realiza año con año, eliminarla y con eso fortalecer más la economía. El concepto básico de lo que es la industrialización es producir un producto que es necesario a gran volumen. Básicamente esa es lo que es la definición de industrialización. Y lo que está haciendo Bolivia, inclusive dentro de lo que es la visión a mediano y largo plazo, es ser soberano en estos insumos. Como bien lo decía nuestro hermano, la química básica es fundamental. No existe país industrializado que no tenga química básica. Es como un requisito, por así decirlo. Porque insumos como lo que es ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, carbonato de sodio, lo que es el hipoclorito de sodio, que lo conocemos como lavandina, son compuestos químicos que son materia prima para otros productos. Vale decir que estos ácidos y bases son necesarias para la obtención básicamente de todo producto final que llega a los supermercados. Esa es la esencia dentro de lo que es una visión industrializadora. Se ha empezado con sectores estratégicos como lo que ha sido hidrocarburos, con amoníaco, urea, que todos conocen. Antes de esa planta se importaba esa urea, ahora nosotros exportamos. La urea tiene una función muy importante, que es tener una soberanía alimentaria acoplada a los dos fertilizantes más utilizados a nivel mundial, es la urea y el NPK. Entonces la urea ya lo producimos y NPK ya lo estamos construyendo en este momento con nuestra empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos, para que un fertilizante más utilizado es el 25, 25, 25, o el de proporción de 30%, en cual el nitrógeno, el fósforo y el potasio alimentan nuestros terrenos para incrementar lo que es el rendimiento. Entonces, es fundamental que la población sepa, sin productos básicos, como se le dice, nosotros no podríamos llegar a ser un país industrializado. Es fundamental y es requisito sine qua non para poder tener lo que es un PIB que nos lleve a lo que es un país industrializado. Viceministro, ahora el presidente anoche y bueno, también en su mensaje ha establecido la industrialización como el futuro del país y además de su gobierno. La marca de su gobierno. Él mismo dijo, somos el gobierno de la industrialización. ¿Cuáles son los proyectos aparte de la química básica? ¿Cuáles son los otros proyectos que usted destacaría y que podríamos tener en el corto plazo, por ejemplo?
Efectivamente, ese sueño de que al 2025 logremos, si no eliminar completamente, pero si no de manera amplia eliminar la importación de esos productos básicos, lo que hacemos es direccionar ese dinero que sale fresco por la compra de esos productos para reinyectarlos en proyectos internos, endógenos, que básicamente son los productivos, salud y educación. El escenario es, el sector energético es fundamental. Ajá. Todas nuestras actividades desde que nos levantamos está en base a lo que es la electricidad, los hidrocarburos y adicionalmente está acoplado a lo que es en la actualidad un cambio de matriz energética, porque si en determinado momento ya no tenemos petróleo y no tenemos gasolina, entra lo que es la generación de electricidad por energías renovables para utilizar baterías de litio y así podernos transportar en vehículos. Entonces, esto es una visión de mediano y largo plazo y es estratégico. Vale decir, están concatenados absolutamente todos los proyectos. En el sector litio, por ejemplo, la primer planta industrial de Bolivia va a empezar con lo que es el precomisionado y comisionado, esta gestión, de tal manera de que esta planta de carbonato de litio industrial de 15,000 toneladas pueda apalancarse a una planta industrial de cátodos. Obviamente, si tú produces carbonato de litio, no existe lógica que tú exportes tu carbonato de litio e importes baterías, porque para llegar al producto baterías necesitas pasar del carbonato de litio a cátodos y de cátodos a baterías. En cada uno de estos productos existen varios insumos que son necesarios. Es por eso de que la industrialización lo que hace es garantizar esos insumos de tal manera de que no hagas eso que es ilógico de producir carbonato de litio, ser el país con las mayores reservas del mundo. A nivel litio salar, estos recursos nos permiten apalancar proyectos industriales y llegar mínimamente al hito de baterías para no hacer este juego de exportación e importación que en lo que hace es encarecer un producto. Viceministro, ahora usted bien lo dice, es básico el sector de la energía, ¿sí? Con la energía y con el tiempo, ojalá que podamos ir sustituyendo un poco los actuales carburantes que usamos, por ejemplo, con energías alternativas. En este sector, en estas energías alternativas, ¿cuáles son los proyectos que podría destacar y cómo se está avanzando? Sí, todo lo que es estratégico siempre se planifica a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, dentro del sector de hidrocarburos tenemos todo lo que es las plantas de biodiesel que nos va a permitir dejar de importar o sea, esos combustibles a nivel ecológicos eliminan lo que son los hidrocarburos. Vale decir de que este diésel que importamos se reduciría por estas dos plantas que son para producir biodiesel a partir de transesterificación, que es un proceso muy sencillo, que son dos plantas que van a producir 1,500 barriles, cada una en Santa Cruz y otra en el Alto, y posteriormente otra planta que es más compleja, que se hidrogena los aceites grasos. Esta planta es la de HBO, que va a llegar a una producción de 9,000 barriles día. Estos barriles son los que se van a dejar de importar diésel y esto hace de que salgan divisas del país. Otro producto que, como les mencioné, va a seguir con mucha fuerza el tema de los fertilizantes. Esto es algo que ha iniciado conforme se incrementa la población, se necesitan más alimentos. El año pasado se ha llegado inclusive a una cifra alrededor de $230 millones por venta de urea. La planta de NPK va a ser más o menos ese producto en el cual tan pronto se llegue a producir ya tiene un comprador, porque esto es un producto que necesitan a nivel internacional, donde va a abastecer primero a Bolivia y después se va a exportar. Posteriormente tenemos también dentro de lo que es el sector, el litio, por ejemplo, la planta industrial del carbonato de litio, que es fundamental, pero es relativamente, si bien es algo industrial, queda pequeño para la visión de litio que tiene Bolivia,
Por eso, a través de las plantas de extracción directa de litio, que es un proceso más corto, pero más complejo a nivel tecnológico, lo que se hace, se va a implementar estas plantas en Coipasa y en Uyuni para poder tener con mayor rapidez carbonato de litio. Y lo icónico aquí es de que la empresa que lo va a construir es la empresa más grande del mundo en producción de baterías. Entonces, eso nos garantiza que hay un know-how, el saber cómo, de producción de cátodos y baterías. Entonces, es fundamental, y obviamente en energías renovables está todo lo que es eólico, fotovoltaico, y lo que va a entrar con mucha fuerza a partir del 2035 a nivel mundial es el hidrógeno verde, que es básicamente combinar cualquier tipo de electricidad renovable, ya sea fotovoltaico y eólico, a través de una máquina que es un electrolizador. Tú obtienes hidrógeno verde, ecológico, que en este momento lo están utilizando solamente países industrializados como es Alemania, Japón, Canadá, porque existe un know-how muy preciso, y además los electrolizadores en este momento no están disponibles. Existe una lista de espera para este producto porque no muchas empresas también la construyen en la actualidad. Entonces, son escenarios que nos permiten planificar a corto, mediano plazo para una soberanía energética. Ahora, viceministro, este tipo de energía verde, como nos dice, ¿sustituye a cualquier otra, digamos, a la energía eléctrica en este caso? Sí, es fundamental que se sepa esto. La matriz energética se genera a partir de una producción, ya sea en la actualidad a partir de un hidrocarburo o a partir de energías renovables. Estas energías renovables lo que tienen la oportunidad, como la hidráulica, como la eólica, fotovoltaica, de reemplazar cualquier otro tipo de energía con su aplicación. Por ejemplo, el hidrógeno se utiliza también mucho en lo que es vehículos. Uh-huh. Vehículos ya que sustituyen a lo que es el diésel. Uh-huh. Por ejemplo, en la actualidad el gas natural no puede sustituir al diésel. No. Si bien somos un país gasífero, lo que se necesita es un poder calorífico elevado para este tipo de maquinarias pesadas, como son tractores, buses o esos camiones que transportan alimentos. Lo que necesitan es un combustible de alto poder calorífico, lo cual el gas natural no cumple ese requisito. A diferencia de lo que es el hidrógeno, que sí se está utilizando y reemplazando, por ejemplo, en Alemania, para lo que son maquinaria agrícola. Entonces, existe esta visión. Si es que en algún momento a largo plazo no hay hidrocarburos, las energías renovables son las llamadas a reemplazarlas, y obviamente esto lo va a agradecer el planeta. Ahora, viceministro, ¿cuánto vamos a ahorrar? Ayer el presidente hablaba entre 2.000 y 3.000 millones de dólares que vamos a ahorrar en las importaciones hasta con 2025. Estos proyectos, ¿sí? ¿Cuánto es? Y además, ¿a partir de cuándo ya podríamos comenzar a sentir este ahorro? Sí, vamos a dar un ejemplo. El año pasado, solamente para la subvención, Bolivia utilizó 1.700 millones de dólares para comprar diésel que cumplía ese margen de subvención. Vale decir, aquí nosotros lo compramos a 3.72 bolivianos el litro, todos los vehículos que cargan en las estaciones de servicio, pero no tienen que olvidarse que a partir de esos 3.72 hay un incremento del precio que lo subvenciona el país. Uh-huh. Es ese intervalo de subvención que ha llegado a ser 1.700 millones de dólares el año pasado. Uh-huh. Vale decir que cuando nosotros tengamos nuestra planta de HBO y la planta de biodiesel 1 y 2, lo que va a hacer es suplir esta importación. Entonces, de manera paulatina, lo que se quiere hacer es ir reduciendo totalmente ese volumen. Uh-huh. En la actualidad, lo que se está planificando para el año 2024, con la entrada de esos 12,000 barriles, quitarle de esos 1.700 alrededor de 400 millones de dólares. Uh-huh. Y así de manera paulatina, el año 2024, 2025, ya cerrarlo con una visión mínima de lo que serían la importación de productos básicos. Y vale la pena recalcar, por ejemplo, la química básica no es, si bien es una química
histórica, por así decirlo, ya se tiene mucho know-how en cuanto a lo que es la producción. No es fácil lo que es el montaje de este tipo de plantas. El abastecimiento de materia prima y también la logística hace de que sea complejo su construcción en base a un know-how que Bolivia en este momento no lo tiene. Si usted en este momento va y dice, pone una licitación en el periódico de construcción de una planta de hipoclorito de sodio en función a tecnologías que son recientes, ¿por qué? Porque tienen alto rendimiento. En Bolivia no vamos a poder tener este tipo de tecnologías que ya han incrementado un rendimiento inclusive por encima del 90% en función a la materia prima que entra y al producto que se necesita. Entonces es algo complejo y que lleva su tiempo. Por ejemplo, la química básica, no existe planta en el mundo que pueda llegarse a construir en menos de 2 años. Y nosotros tenemos una limitante que es la logística de abastecimiento de equipos por ultramar. Al ser un país que no tiene salida al mar, esto hace más complejo la logística para el armado de estas plantas. ¿En qué tiempo entonces podríamos hablar? Ya alguna vez habíamos dicho de que la planta como tal podría estar para el, ¿cómo se llama? Para el 2025, para, digamos, que sea un regalo para los bolivianos. Eso dijo el presidente, ¿sí? Y a partir de 2026 esos recursos que se ahorren de las importaciones se puedan usar en proyectos de inversión. Sí, así va a ser, viceministro. Exactamente, cada planta tiene su propio cronograma. Vale decir, por ejemplo, Bolivia ya para finales de este año, inicios del siguiente, ya va a poder tener su primer barril de biodiesel producido en Bolivia. Entonces, la planta de HBO es finales de la siguiente gestión. La planta de carbonato litio inicia esta gestión, lo que es el comisionado. Vale decir de que ya el 2025 vamos a tener más lo que es extracción directa de litio a una producción industrial. Entonces, cada producto, cada línea tiene un cronograma establecido y el grueso de la producción para finales 2025 ya va a tener resultado. Qué bien, ahí está entonces Rubén, ¿sí? ¿Tienes alguna otra pregunta para el viceministro o todo está claro? Todo está claro como agua. Viceministro. Como diésel, como biodiesel. Como biodiesel, no como diésel, sí. Viceministro, le vamos a agradecer entonces la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Gracias por todos los datos que nos ha ofrecido. Nosotros vamos a estar pendientes de todos estos proyectos y seguramente lo vamos a volver a convocar. Que tenga buen día, viceministro. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de explicar a la población esta visión industrializadora y lo que pedimos a todos los jóvenes, a sus hijos, sobrinos, que dentro de esta visión industrializadora no podría realizarse sin recursos humanos, sin talento humano. Entonces, lo que se necesita, se están dando becas en la actualidad en estos sectores estratégicos. Hay una priorización para que salgan a hacer maestrías y doctorados en estos sectores. Y esto se debe difundir. Así es. Gracias, viceministro. Cierto, ¿sí? Incluso habría que ahondar la malla curricular con contenidos relativos a este ya propósito. A la industria, ¿no? Sí, claro, sí, ¿no? Sí. Le vamos a agradecer al viceministro de Energías Alternativas, don Álvaro Arnés. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.